Amén. Pueden sentarse. Vamos a ir a la palabra. Hoy me toca predicar a mí. Repita conmigo y diga conmigo: crea futuro. Para todos los que tenéis YouVersion, ahí lo abrís, tenéis 4 rayitas en la parte derecha y ahí en eventos está el mensaje en vivo en este momento con todas las notas, todos los versículos. Le das a guardar y lo puedes tener para leerlo entre semana, para ser bendecido. Pero a mí me gustaría hablarles un poquito de algo que hay en mi corazón y que creo que es importante. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra corra, sea glorificada, haga aquello para lo que va a ser enviada, Padre. Pedimos que nos bendiga, Señor, en esta mañana y que podamos salir de este lugar llenos del poder y de la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 2, versículo 17. Voy a ir a un texto súper conocido. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Diga conmigo: es muerta en sí misma. ¿De acuerdo? Aquí habla que la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿De acuerdo? Ahora, hay un hobby que yo tengo y que me encanta, y es el de hacer maquetas. A mí me gusta hacer maquetas. Hago maquetas de aviones, maquetas de coches, maquetas de barcos, maquetas de trenes. Y paso cuando, sobre todo en los meses de invierno, que hace más frío y uno no puede salir tanto, pues paso tiempo haciendo maquetas. Me relaja mucho, disfruto y me gusta de la nada crear algo hermoso. Y es algo que está en mi interior, es algo que siempre tengo como algo que es parte de mí, es crear de la nada algo hermoso. Y tengo ese espíritu de creatividad para hacer muchas cosas. Y me gusta tomar algo despedazado, algo roto, algo sin posibilidades y crear algo. Y soy muy visionario. Capaz de ver belleza en los lugares más sombríos. Y un ejemplo es la iglesia que tenemos. Cuando alguien vio la parte de abajo y lo que queríamos hacer ahí, mucha gente no pudo imaginar lo que yo iba a hacer. Pero no solamente en eso, me recuerdo cuando fuimos a ver el local de Elche, el local que tenemos en Elche, aquello era lo peor que había y los que estuvieron trabajando conmigo, y costó mucho ver en lo que un día se convertiría ese lugar, pero Dios me ha dado el talento para no quejarme del lugar donde estoy, sino transformar ese lugar a la idea que Dios tiene. Y es algo que Dios me ha dado, por eso para mí no hay ningún caso perdido, para mí no hay ningún lugar donde no se pueda hacer nada. Siempre hay una puerta abierta, siempre Dios puede hacer algo. Dios nos dará la capacidad y la creatividad para poder entender que aún en las cosas más sombrías, en las cosas más rotas, en las cosas más despedazadas de la vida, aún así Dios tiene futuro. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que crear el futuro en nuestras vidas y esto es muy importante. Saben, puedo también sacar o percibir el sentido del cielo en las cosas malas que nos suceden. Yo siempre creo que todo lo malo que nos sucede tienen un porqué y tienen una explicación. Yo tuve muy claro cuando me pasó lo que me pasó este mes de julio, dónde estaba yendo Dios con todo eso. Y los primeros días, claro que no, pero según iba sanando, el propósito vino en mi mente y nunca me he quedado sin entender algo que ha sucedido. He podido aconsejar a personas que han perdido un ser querido y haberles dicho hasta la razón por lo que la perdieron a esa persona. He podido hablar a gente que está pasando por procesos muy complicados y poder hablarles a todos ellos, porque creo que todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, tiene un plan que el cielo ha elaborado en nuestras vidas. Y a mí me gusta y sabes, nunca me he quedado sin entender algo. Lo único que no entiendo es por qué Jesús me salvó. De todo lo que pasa en la vida puedo entenderlo todo. Lo único que no puedo entender es por qué Él me salvó a mí. Y eso es algo que jamás entenderemos ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros somos salvos por lo guapo que éramos. No podremos entender jamás por qué Jesús le dio la gana venir a morir por nosotros y salvarnos por una eternidad.
Pero eso es lo único que no podré entender en mi vida, y me gusta entender las cosas y sacarle una conclusión. De hecho, como predicador, cuando yo predico tengo ciertos puntos y siempre termino con una conclusión, porque todo mensaje tiene que terminar con una conclusión, todo día tiene que terminar con una conclusión, toda vida tiene que terminar con una conclusión, siempre tiene que haber una conclusión de todo aquello que hacemos. Ahora, en mi vida he entendido varias cosas y hoy quiero hablarles de la fe, porque la fe es mi mensaje estrella o mi mensaje principal en todo mi ministerio. Pero quiero hablarles algunas cosas de la fe que quizá desconozcan muchos de ustedes. Porque muchos, si yo preguntara aquí en esta mañana cuántos creemos, todos vamos a levantar la mano. Ahora, la pregunta que yo te hago es: ¿por qué no sucede todo aquello que crees? Si la palabra de Dios dice que la fe hace posible lo imposible, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no ocurre? Todos creemos, pero no todos creemos de la misma manera. Y tenemos que entender cómo tenemos que creer. Y eso es lo que quiero hablar. Por eso he comenzado con este pasaje tan conocido. La fe sin obras es muerta en sí. Si esa fe no tiene algo que es un aditivo, se muere. Ahora, hay algo que entendí y entendí que el temor es el sentimiento del enemigo ante una gran oportunidad del cielo. Y cada vez que yo enfrento temor, yo entiendo que Dios tiene algo impresionante para mí. Cuando uno pasa por el temor, cuando uno le da miedo tomar un paso, cuando uno le da miedo hacer una acción, cuando uno tiene miedo de tomar una decisión, es porque Dios tiene cosas impresionantes preparadas. Hay una oportunidad del cielo. Pero delante de cada oportunidad del cielo hay algo que se llama temor que vendrá a tu vida. Siempre ocurre de la misma manera. Cada vez que el enemigo entiende que Dios va a hacer algo grande en tu vida, el enemigo trae temor en tu vida para boicotear lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es algo que tenemos que entender desde el minuto 1. Cada salto que yo he hecho de fe en mi vida, ha habido un obstáculo de temor que yo tenía que superar. No creas que Dios te va a dar lo mejor sin que pases por esos obstáculos de temor. Porque la única manera de probar tu fe es poder pasar por ese obstáculo de temor. Hay gente que tiene miedo. Déjame decirte una cosa: en este lugar hay empresarios que morirán sin haberlo sido jamás. ¿Alguien me escuchó? Hay gente que va a hacer cosas impresionantes, que puede hacer cosas impresionantes, que morirá sin haberlas hecho. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la mayor parte de nosotros creemos, pero no creemos de la misma manera o no creemos de la forma correcta. Y como no somos capaces de superar esos obstáculos de temor que tenemos, nos quedamos estancados y nuestra fe se muere. Y aquello por lo que un día creímos se viene abajo porque hay un obstáculo llamado temor que no somos capaces de superar. Así que repita conmigo, diga conmigo: el temor es el sentimiento del enemigo ante una gran oportunidad del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Ahora, cuando hablamos de fe, tratamos de hablarlo desde una perspectiva humana. Y cuidado con esto, porque la fe no es positivismo. ¿Me escucharon? Porque confundimos el positivismo con la fe. El positivismo es un pensamiento humano, la fe es un pensamiento divino. ¿Entendieron la diferencia? Porque a veces pensamos que tenemos fe, pero lo único que tenemos es un positivismo. No es fe lo que tenemos. Por eso tú estás tratando de que Dios te haga un milagro, pero tú no estás creyendo en fe por ese milagro. Tú estás siendo positivo delante de Dios para obtener ese milagro. La fe no fue creada por el hombre. Fue creada por Dios para darnos la posibilidad de alinearnos con el cielo.
Hay cosas que tú y yo tenemos que no son humanas. Una de ellas se llama el amor. Dios puso el amor en todo ser humano. Pero la segunda es la fe. La fe nace de Dios. La fe viene de Dios. La fe procede de Dios. Por eso una persona que está conectada con Dios le es fácil tener fe, pero una persona desconectada de Dios y de su palabra no puede tener fe, solo puede ser positiva. Pero el positivismo no provoca milagros, la fe sí. ¿Hay alguien ahí? La fe es un arma celestial para ser usada en el territorio terrenal. La fe es algo que el cielo nos dio para ponernos de acuerdo con lo que el cielo quiere que suceda. Dios tenía que crear algo que no es la imaginación, sino es la fe, para que pudiéramos no pensar como lo que estamos viendo a nuestro alrededor, sino pensar como Dios está pensando. Por eso Dios crea la fe. Cuando una persona cree que va a ser sanada, lo que está haciendo es no pensar lo que dicen los médicos, no pensar lo que su circunstancia corporal está viviendo, sino pensar lo que Dios quiere hacer en su vida ahí arriba. ¿Se dan cuenta? Es un arma celestial para que podamos usarla en el plano terrenal. Es nuestra pistola láser que viene del futuro, donde nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer a través de la fe, pero no todos lo tienen. No toda la gente la tiene, y esto es muy importante. Cada vez que escuchas con fe, cada vez que ves con fe, cada vez que filtras las situaciones de la vida a través de la fe, estás alineándote con el pensamiento que Dios tiene para ti. Por eso esto es muy importante. El problema es que a veces escuchamos con negatividad o miramos las cosas con un bajo perfil o una baja percepción. Y no nos damos cuenta que estamos alejados de Dios porque no estamos viendo las cosas como Dios las está viendo. Y el asunto es que aquello que veo, que escucho o lo que percibo termina atemorizándome. Y tenemos que tener mucho cuidado. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, ¿está provocando tu fe o te está atemorizando? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estoy reaccionando yo ante los problemas que enfrento? ¿Cómo estoy haciendo? Yo, mientras estaba en el hospital, yo pude haber tenido una depresión en ese lugar y haber comenzado a pensar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Era normal y creo que era válido para que una persona que estaba en mi situación pudiera hacer eso. Pero en ningún momento yo tomé esa opción. Tampoco dije, me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar. Aprendí a vivir cada minuto de lo que estaba viviendo conforme lo que estaba viviendo, confiando que el Señor haría algo, y si no haría nada, me iría con el Señor a pasármelo bien. Y ya está, porque esa es la eternidad. ¿Saben? El futuro nuestro no está aquí abajo. El futuro tuyo no es la jubilación. El futuro tuyo es la eternidad en la nueva Jerusalén, con el Rey de Reyes en el cielo. Él regresa pronto por su iglesia. No sé si hay alguien que me está entendiendo. ¿Qué? Nos preocupamos por cosas que bien pueden ser interesantes, pero a mí lo que me interesa es aquello. Ahora, recuerdo la historia, hablando un poquito de lo que percibimos nos atemoriza. ¿Recuerdan esa historia del ciego que fue sanado por Jesús en Marcos 8:24? No lo vamos a leer porque vamos a leer otras dos historias. Jesús lo toca por primera vez y le dice al ciego, lo toca y le dice al ciego, ¿qué ves? Y el ciego dice, veo hombres como ¿qué? Como árboles. Fíjate lo que sucede. Jesús sana al ciego y lo primero que ve es que hay hombres con el tamaño de un árbol. En otras palabras, para que puedas entender el contexto de esto, lo que veía le estaba atemorizando. Veía al resto de hombres como gigantes al lado suya. Jesús lo toca, él abre sus ojos, ve por primera vez y ve hombres gigantescos. Todo lo que veía a su alrededor lo atemorizaba. Así que
Así estamos muchos. Jesús nos ha tocado, pero estamos paralizados por temor o lo que puede llamarse una fe incompleta, de la que yo quiero hablar hoy. Porque el temor ya sabemos lo que es y no quiero centrarme mucho en esto, pero quiero hablar de la fe incompleta, porque una fe incompleta está muerta. Y quiero enseñarte a cómo completar la fe. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús tuvo que tocarlo una segunda vez para completar esa fe. Y dice, ¿qué ves ahora? Y entonces Dios lo que hace fue bajar el tamaño de sus gigantes a su tamaño, para que se diera cuenta que él podía enfrentar todas esas situaciones que tenía delante. El primer toque lo atemorizó, no le permitió ver con claridad que él podía o tenía la capacidad de seguir adelante. Lo que veía le atemorizaba. Ahora Jesús lo toca por segunda vez y ahora lo que él está viendo es que los gigantes, o lo que un día fueron gigantes, ahora están a su altura. Ahora podemos hablar tu problema cara a cara conmigo y te puedo decir, en el nombre de Jesús te marchas. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Por eso algo que necesitamos en nuestra vida constantemente es el toque del Espíritu Santo. Porque cuanto más tocados seamos por Dios, y el único problema que tiene el toque del Espíritu Santo es tu nivel de concentración cada vez que vienes a una reunión, es tu distracción personal, son tantas cosas. Pero si tú cierras los ojos, dejas que Dios toque tu vida, déjame decirte una cosa: si hoy ves tus problemas como árboles, hoy saldrás de este lugar viendo tus problemas a tu altura y a tu tamaño, y dándote cuenta que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude a Jesús. Y por eso venimos a la iglesia, venimos para que Dios nos toque, venimos para, como hemos cantado, pídeme, Señor, yo quiero moverte. Hoy es tiempo de mover a Dios, es tiempo de que te atrevas a tocar el corazón de Dios, es tiempo que le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, toca mi visión, toca lo que he visto esta semana. Esta semana he visto gigantes en mi trabajo, he visto gigantes en la escuela, he visto gigantes en las calles, he visto gigantes en mi piso de alquiler, he visto gigantes en todas partes. Pero déjame decirte una cosa: Dios quiere tocar tu visión hoy para que te des cuenta que no son gigantes lo que tienes delante, sino son cosas que vas a poder afrontar y vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. La fe es una certeza, dice Hebreos, es una convicción, es saber algo que se alinea con la mentalidad de Dios. Eso es lo que es la fe, es creer lo que Dios cree y no lo que yo veo. Por eso esto es tan importante. La fe sin obras es muerta en sí mismo, o en otras palabras, la fe incompleta. Cuando dice la fe sin obras, quiere decir que hay una forma de completar la fe. Y tenemos que aprender a completar esa fe, porque vuelvo a insistir, todos los que estamos aquí creemos, pero la pregunta que te hago: ¿será que tu fe está incompleta? Porque le falta aquello que se llaman las obras. En otras palabras, la fe incompleta es una fe que no es proactiva, y la fe que no es proactiva no es fe. La fe no es algo ambiguo o algo que abstracto que no puedo entender. La fe no solamente es algo que sé, es algo que vivo también. Por eso dice: la fe sin obras es muerta. Pero mi inacción anula la fe. Cuando yo soy una persona que cree pero no vivo, anulo mi fe. Mi fe es completamente muerta. Puedo venir a la iglesia y no voy a ver milagros. Puedo creer que Dios va a hacer algo y no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque he matado mi fe. Y hoy en día hay gente que está matando su fe. Hay gente que se morirá enferma porque nunca tuvo una fe completa. ¿Me escuchaste? Hay gente que no verá sus empresas nacer porque nunca tuvo una fe completa. Hay gente que nunca verá su ministerio porque tuvo una fe que no estaba completa. Y como eso puedo decirte muchas cosas más. Nos falta completar la fe. La fe no es tan solo una convicción,
Y aquí lo escribo, la fe es una acción, toma nota y léelo despacio, la fe es una acción de acuerdo a mi convicción. Fe no es solamente la certeza, es la acción a aquella certeza. Por eso esto es tan importante, la fe es una acción de acuerdo a la convicción. Si yo sueño con algo, yo tengo que moverme hacia ese algo que yo estoy soñando. Porque si no lo hago, estaré invalidando mi fe y no lo voy a alcanzar. Ahora, quiero enseñarles dos ingredientes muy importantes para completar la fe. Y son dos historias que quiero que me acompañen. La primera cosa que necesitas en tu vida es tu propio perfil. Y déjame hablarte de esto. Vamos a ir a Génesis capítulo 32 del 25 al 28. Y vamos a leer esta historia. Es la historia de Jacob. Miren lo que dice Génesis 32 del 25 al 28. Dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Diga conmigo, la dislocó. Escúchame bien, yo quiero que entiendas esto. Jacob estaba en la presencia de Dios y la presencia de Dios lo hirió. ¿Me escuchaste? Para aquellos que andan ofendiditos porque algo en la presencia de Dios o en la iglesia les ha herido. ¿Vale? Dice, luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Esta es la presencia de Dios. Dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Oh, una persona herida que le dice a la presencia, hey, no me muevo de aquí hasta que no me bendigas. Jacob era un tipazo. Tenía una fe proactiva. Miren, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Soy Jacob, ¿qué pasa? De ahora en adelante serás llamado Israel. Diga conmigo, Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero que notes algo. La pregunta es la siguiente. ¿Quién debe ser el destinatario del milagro? ¿Quién tú eres o quien Dios quiere que tú seas? ¿Me escuchaste? Aunque no lo hayas completado todavía, pero todos tenemos un camino hacia esa transformación. Dios está buscando, Dios no va a invertir, escúchame bien, Dios no va a invertir en una persona que no quiere cambiar. ¿Me escuchaste? Si tú quieres estar como estás, no necesitas a Dios. Dios no va a invertir en una persona que no quiere cambiar, que no quiere avanzar, que no quiere convertirse en la persona que Dios quiere que sea. Dios no gasta balas. Dios no gasta energías. Él sabe lo que hace mejor que nosotros. Y quiero que lo entendamos esto porque es muy importante. Jacob, en este momento de la historia, él estaba harto de la vida que tenía. Todo le salía mal. Todo lo había hecho en su vida con trampas, en sus fuerzas, en su idea, en su manera, pero sin la bendición de Dios. Y llega un punto cuando Jacob dice, yo no puedo más, yo no puedo seguir, yo ya estoy cansado. Cada vez que intento una cosa me sale mal, cada vez que intento la otra me sale mal. Él estaba cansado, él necesitaba que las cosas comenzaran a suceder en la bendición de Dios. Y por muchos años hemos centrado el mensaje del pasaje de Peniel de Jacob en no te dejaré si no me bendices. Todas las prédicas han sido, pues traza una línea, un círculo ahí donde estás en tu cuarto y dile al Señor, Señor, de aquí no me muevo hasta que no me bendigas, hasta que te bendiga. Y hemos centrado y basado el mensaje en eso. Pero la bendición de Dios no vino por ahí. Y quiero que entiendas esto. Jacob vivía con un nombre falso sin saber quién era. Jacob hasta ese momento era Jacob, el de sus fuerzas,
Y así nos pasa a todos. Mira, nuestra identidad ha sido formada por nuestras familias, nuestras circunstancias personales y la sociedad en la que estamos creciendo. Pero la identidad que tu familia, la sociedad y el mundo en el que vives ha creado es fake, no es buena. No es la de Dios. ¿Me escuchaste? Eres un Jacob. Y aquí quiero lanzarle algo a los jóvenes. Jóvenes, cuidado con la identidad. No permitas que alguien llegue a tu escuela que no conoces, que no te quiere, que solamente quiere imponer una ideología para que te cambie tu identidad. Porque estás rebotado con tu padre que dejó a tu madre o con tu madre que dejó a tu padre. ¿Alguien me escuchó? Porque piensas que la gente que tienes a tu alrededor no te ama y es todo lo contrario. Los que siempre están contigo son los que te aman. Y aquí tenemos un problema de identidad. Jacob, lo que estaba viviendo era fake, era falso. Era quien su familia había creado que tenía que ser. Todo por sus traumas personales. Claro, Esaú era el mejor. Era el que tenía pelo, era el fuerte, era el que peleaba. Pero Jacob era el malo, era el flojito, era el tontito de la casa. Él tenía un perfil que había creado. Claro, como las cosas no le salían como a Esaú, dijo, bueno, yo voy a ser más listo que Esaú. Y comenzó a crear un perfil. Y cuando llega al lugar de la presencia de Dios, Dios se topa con el perfil de Jacob. Y dice, wow, yo necesito cambiar a esto. Y déjame decirte una cosa, todos los que estamos aquí necesitamos ser cambiados y transformados por Dios para convertirnos en el que Dios quiere que seamos, para poder bendecirnos, sanarnos, libertarnos, bendecirnos, levantarnos y hacer todo lo que Él tiene que hacer. Muchos de nosotros vivimos con un nombre falso, sin saber quiénes somos en realidad. Nos pasa. Y Dios no tiene armarios de Amazon en el centro comercial para dejarte tu milagro en una cajita que pone Amacielo. Dios no tiene nada de eso, porque eso es lo que está vendiendo mucha gente en la iglesia hoy en día. Dame una ofrenda y yo te doy un milagrito. Y no solo eso, puedo decirles otras muchas cosas. Haz esto y te doy un milagrito. Vete de rodillas a ver un ídolo o lo que sea y yo te hago un milagrito. Eso lo conocemos todos. Pon 4 velas y yo te hago un milagrito. No saben la cantidad de cosas que a mí me han dicho cuando me estaba muriendo en el hospital. A mí no, a mi mujer, de cosas que tenía que hacer conmigo para que yo fuera sanado. Hasta encender velas. Mi mujer se reía, decía, esta gente no entiende lo que es la fe, no entiende lo que es de Dios, no entiende nada. Y no nos damos cuenta, pero eso es lo que Dios necesita. Una dirección, necesita un lugar, necesita quien tú quieres, no quien tú quieres ser, sino quien Dios quiere que seas, para poder desatar un milagro sobre tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Y no somos en realidad, ¿sabes? ¿Y sabes lo que hace Dios? Porque el problema aquí, o la cuestión no era que Él se quedó en el lugar de la presencia de Dios. No. La cuestión aquí es que el perfil de Jacob fue transformado porque Dios cogió, le tocó el muslo, se lo dislocó, lo llenó de dolor y lo dejó cojo el resto de su vida. Mira qué quiero decir con esto. Las heridas de Dios son para que descubras quién tú eres. Cada vez que pasas por un proceso de dificultad que te llena de dolor, Dios está moldeando tu perfil. Está haciéndote ser esa persona que alcanzará lo imposible, ser aquella persona que alcanzará lo que nadie puede imaginar. Te está preparando para tu próximo milagro. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? La herida de Jacob era para descubrir quién él era, porque no sabía quién era. Y así que Dios dice, hey, este chico quiere que yo lo bendiga. Vale, lo voy a bendecir. Y lo que hace es lo hiere.
Déjame decirte algo, tu crecimiento y tu promoción depende de tu sufrimiento. ¿Quieres que Dios te levante aquí en la tierra? Es tiempo de sufrir. Es tiempo de decirle, Señor, dislócame el muslo. Toca este muslo que yo tengo, que me hace creerme fuerte, para que no vuelva a depender en mi propia fuerza y a partir de ahora pueda depender solamente. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Algo que a nosotros nos ha hecho crecer como familia son las heridas. No tengamos miedo a ser heridas, a tener heridas. Porque te dejo esta palabra, Dios perfila tu identidad con dolor. Por mucho que duela, Dios perfila. Y déjame decirte algo, si en este momento estás pasando por dolor, Dios está perfilando tu identidad. Dios te está preparando para que seas no Jacob, sino te conviertas ahora en Israel, porque le venció a Dios y le venció a los hombres. Que te conviertas en aquel que no va a seguir peleando para ganar sus batallas, sino aquel que ya ganó sus batallas y no va a tener que pelear nunca más. Eso es lo que Dios está tratando de hacer en todos nosotros. Usted está aquí porque Dios quiere transformarle para ser ese hombre y esa mujer que va a ver cielos abiertos en los próximos años en su vida. Usted está aquí y no es que a mí me hirieron en la iglesia, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Me alegro, gloria a Dios porque te hirieron. Alguien te dislocó el muslo. ¿Para qué? Para que dejes de confiar en Jacob y ahora te des cuenta que hay un nuevo nombre, hay un nuevo perfil, hay una nueva identidad sobre ti. No eres quien tu familia y la sociedad perfiló, eres quien tu dolor en Cristo Jesús perfiló. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor. Lo primero que necesitas para que esa fe se complete es ser aquel que Dios diseñó. Así que deja mira, hay mucha gente que pregunta, hay pastores que necesito un psicólogo para encontrarme a mí mismo, necesito esto para encontrarme. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas meterte de rodillas en la presencia de Dios. Necesitas decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras. Si me tienes que dislocar el muslo, me lo disloca. Si me tienes que llevar al hospital un tiempo, me llevas. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que tengas que hacer con tal de que tú puedas perfilar una identidad y me pueda convertir no en el que yo era, sino en el que yo voy a ser. Aleluya. Y la segunda cosa muy importante es tu actitud. Y vamos a otra historia y quiero ir a Ezequiel y sacaros de la versión común de todos, como he hecho ahora. Yo sé y estoy de acuerdo, yo muchas veces he predicado, Señor, de aquí no me muevo hasta que no me bendigas. Pero lo que cambió a Jacob fue la herida de Dios. Ahí le cambió el nombre. Aleluya. 2, tu actitud. Primero tu perfil y segundo tu actitud. Fíjate lo que dice Ezequiel 37 del 1 al 5. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos, verdad? Dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Repita conmigo, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético. En otras versiones dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Lo primero que necesitamos es tener un perfil correcto para recibir la bendición de Dios. Pero lo segundo es tener la actitud correcta. Y esto es muy importante. Y quiero que entiendas lo que pasó aquí. Cuando Ezequiel llega al valle, lo que ve es terrorífico. Millones y millones de huesos secos, y dice la Biblia que no solo estaban secos, sino que estaban secos en gran manera. Espadas, lanzas, escudos oxidados en todo ese valle. En otras palabras, lo único que podía ver Ezequiel ahí era la memoria de algo que un día fue poderoso. Y yo no sé si aquí hay personas en este día que todavía tienen memoria de algo que fue poderoso. Quizá
tuviste un matrimonio poderoso que ya no es. Quizá tuviste una familia poderosa que ya no es. Quizá tuviste una empresa poderosa que ya no es. Y quizá solamente te queda un valle de huesos secos, de recuerdos de algo en tu memoria que un día fue increíble, pero ya no lo es. Te dejo eso ahí. Y Dios le hace la pregunta a Ezequiel. Y Dios le dice: Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Y él contesta lo siguiente: Señor, tú sabes la respuesta. Para un momento. La pregunta que yo hago era: ¿tenía Ezequiel fe para ver ese milagro? Bueno, déjeme que yo le diga lo que yo creo. Él dijo lo justo para no fallar en esa fe. O sea que del 1 al 10 yo le pondría un 5 pelado a la fe de Ezequiel. Es más, si yo voy a orar por un enfermo y el enfermo me dice, y le pregunto al enfermo: ¿crees que vas a ser sanado? Y me dice: el Señor sabe. Lo último que hago es orar por él. Porque no es que tenga o no tenga fe, es que tiene una fe raspada. Mírenlo bien. Porque si Ezequiel hubiera tenido fe, hubiera dicho: sí, Señor, tú puedes levantar todo esto y volver a armar un ejército aquí. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Que luego está la parte nuestra cuando le mentimos a Dios. Porque se puede hablar una fe mentirosa también. Cuidado con la fe, valora, o sea, examina tu fe. ¿Es de verdad como dices que es? Porque sí, Dios, pero es que luego no sucede, y es porque he tenido una fe incompleta o he tenido una fe mentirosa. Ezequiel fue súper honesto. A mí me encanta porque el tipo fue honesto. Dijo: bueno, Señor, 5 raspados. Tú todo lo sabes. Y se quedó ahí cuadrado. ¿Quién lo podía regañar? Nadie. Porque ¿era Dios quien lo sabía? Sí. Le dio una respuesta tan rara. Señor, tú todo lo sabes. Esa es la respuesta que podemos dar cuando estamos en un hospital y tenemos a alguien muriendo en una cama. Y alguien te pregunta: ¿tú crees que va a ser sanado? Y en esos momentos de dolor contestamos: el Señor sabe. Si es su voluntad, ¿verdad? En un momento difícil, cuando hay un diagnóstico, en un momento tenemos esa fe raspada y ¿sabes? Y si somos honestos, hay muchas personas que vinieron hoy a este lugar con una fe raspada. De 5. Hace años creías en algo grande, hace años fue extraordinario, hace años sentiste cosas que ya no sientes y estás viendo los huesos secos, los escudos oxidados, las espadas, las lanzas, de lo que un día fue grande y ahora, y te encuentras de esa manera y sí, y vamos a ser honestos, te pregunta: ¿puedes creer en eso? Y me dices: pues sí, el Señor todo lo sabe. Porque probablemente eso es la fe que tenemos muchos en este lugar. Pero quiero darte una respuesta a esa fe. Quiero enseñarte cómo usar esa fe que tenía Ezequiel. Era una fe raspada, una fe de un 5. Era una fe donde, ¿sabe por qué les digo esto? Porque hay veces que estamos tantos años esperando un milagro que llega un momento cuando decimos: bueno, Señor, ya. La respuesta es: Señor, solo tú lo sabes. Llevamos años pidiéndote por un avivamiento. Y bueno, yo creo que esto es un avivamiento, pero Señor, solamente tú sabes. Llevamos tantos años pidiéndole a Dios que nos dé un hijo y no sale ese hijo. Y la mejor respuesta es: el Señor lo sabe. Y quizá hay muchas personas que vivieron cosas en su vida y ahora están en esa actitud: Señor, déjame darte una respuesta a todo lo que pasó aquí. Porque quiero llevarte algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces la pregunta es esa. Él tuvo un 5 pelado de fe. Tenía una respuesta que se da cuando uno está desanimado, cuando uno está triste, cuando uno cree en Dios, porque se puede creer en Dios y se puede estar triste. ¿Alguien me escuchó? Se puede creer en Dios y estar desanimado. Sí se puede. Se puede creer en Dios y por más que lo he intentado no lo consigo. Y sí, Señor, este ejército pues podrá volver a levantarse otra vez. Pues no lo sé, pero Señor, tú todo lo sabes. Ahora, con esa fe tan limitada, Ezequiel hace algo.
Y quiero que notes esto. Dios le dice a Ezequiel, levántate y profetiza. Y aunque su fe era muy pequeña, él se levanta y profetiza. Escúchame bien lo que estamos hablando. Hay cosas en tu vida que Dios quiere hacer donde la fe y la convicción no será suficiente. Y aquí lo quiero escribir de esta manera, y tómate nota en este corazón, en tu corazón, porque esto es lo que completa la fe. En primer lugar es tu perfil, pero en segundo lugar es tu actitud. Mira, toma nota de esto. La obediencia materializa el milagro que la fe ha creado. Ezequiel está en ese valle de huesos secos. Tiene una fe de 5 pelados. Tiene una fe que se tiene cuando llevas muchos años esperando y hay un desánimo en tu vida. Pero él hace algo. Dios le dice, ok, tú no crees, tranquilo, profetiza. Y dile a estos huesos secos que vivirán. Y así que lo que hace Ezequiel como un mono es obedecer a Dios y decir, ok Dios, voy a profetizar. Tengo una fe de 5 pelados, pero yo hoy voy a comenzar a profetizar. Estos huesos secos vivirán. Estos huesos secos vivirán. Y comienza a profetizar y a repetir lo que Dios le había dado, porque la obediencia materializa el milagro que la fe ha creado. La fe se completa cuando a esa fe le añadimos obediencia. No importa si la fe es muy grande o si es muy pequeña. De hecho, la Biblia dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. En otras palabras, Dios nunca nos pidió tener mucha fe. Dios nos pidió tener la suficiente fe para ver el milagro. Y Dios dice que con una fe como un grano de mostaza es suficiente para ver a un monte moverse. Lo que llevamos toda la vida peleando para poder crecer en fe, y lo que no nos hemos dado cuenta, que lo que tenemos que hacer para ver que esa fe se cumpla es obedecer lo que Dios está tratando de hablar a mi corazón. Hay gente a la que Dios le está diciendo profetiza y di que tu matrimonio va a salir adelante. Hay gente a la que Dios está hablando y dice vete a pasar tiempo con tus hijos. Hay gente a la que Dios está hablando y le está diciendo salta y vete por ese negocio. Hay gente que Dios le está hablando y te está diciendo que digas algo para poder ver tu milagro. Pero seguimos creyendo que Dios va a hacer el milagro sin que hagamos nada. Mira todos los milagros que hay en el Nuevo Testamento. Cada persona hizo algo. Unos se fueron a la fuente a lavar, otros se fueron a ver al sacerdote. Ya lo predicó también Raquel la semana pasada. Otros tomaron su lecho, otros hicieron muchas cosas. ¿Sabes qué? Es tiempo que obedezcamos, porque donde la fe no puede llegar, tu obediencia va a alcanzar ese milagro que estás esperando. Por eso, nuestra batalla no es creer. En primer lugar es ser. Es convertirnos en ese Jacob. Es rendir nuestra fuerza personal y decirle, Señor, yo necesito que tú cambies el nombre. Yo necesito que a través del dolor me perfiles. Y en vez de quejarte por el dolor que estás sufriendo, en vez de quejarte por toda la dificultad que estés pasando, le puedes decir en esta mañana, Señor, te doy gracias porque tú estás perfilando mi identidad a través del dolor. Tú estás haciendo que yo sea no el que he sido hasta ahora, sino tú estás haciendo un nuevo yo. Y quizá estás pasando por un proceso médico, quizá estás pasando por un proceso familiar, quizá hasta en la iglesia estás pasando por un proceso, etcétera, etcétera. Déjame decirte una cosa. Deja que el dolor perfile la identidad que tienes que tener en Cristo Jesús. Pero lo segundo es que la batalla no es creer, es obedecer. Porque donde no llega la fe, la obediencia lo hace. Por eso hay veces que lo único que puedo hacer es decir, ok, Señor, dime lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. Y la mayor fe no es haber creído dentro mía que algo va a suceder, sino hacer aquello que todavía no puedo creer, pero lo hago en obediencia a Dios, porque ahí provoco el milagro. Y es hermoso. Porque todo milagro se desata en la obediencia. Tu fe se completa y se hace viva cuando obedeces a Dios. Y a todos los que estamos en este lugar, a todos Dios está pidiéndonos algo hoy. ¿Tú sabes lo que es? Yo sé lo que yo le tengo que dar al Señor.
Yo sé lo que tengo que rendirle. ¿Sabes? Es tiempo de completar la fe que tenemos. ¿Cuántos quieren ver milagros? Es tiempo de completar la fe. Es tiempo de decirle, Señor, yo lo quiero. Es tiempo de traer obras a la fe que tenemos. Así que deja que Dios perfile tu vida y que la obediencia provoque el cielo aquí en la tierra. Vamos a ponernos en pie. Y antes cantamos esa canción que dice, es una fragancia. Solo quiero cantar el coro. Pero repita conmigo, diga conmigo, la obediencia materializa el milagro que la fe ha creado. ¿Lo entendieron? Hay algo por lo que tienes, ¿sabes? Dios está a un paso de obediencia de hacer el milagro que estás esperando. Solo tienes que decir, Señor, obedezco. Profetiza sobre estos huesos y ¿saben qué pasó? Se levantó un ejército. Dice que la carne comenzó a venir a los huesos, los músculos, la piel. Unos huesos se buscaron a otros para unirse. Comenzó a escucharse un estruendo. Una multitud de huesos juntándose. Venía la carne, venía la piel, venían los ojos, venía el pelo. Y de repente se levantó de nuevo un ejército en tan solo unos minutos de un hombre que le había creído, pero también había obedecido. Y sabes, iglesia, es tiempo no solamente de creer, sino de obedecer también. Todos los que estamos aquí y cantamos esa canción que dice, es una fragancia, dice, pídeme. ¿Y cómo es? Dice el coro. Y te lo daré, ¿no? Sí. Si es una fragancia, te la entregaré a ti. Si es una canción, te la entregaré a ti. Si es toda mi vida, yo no sé cuántas personas han cantado lo de toda mi vida. ¿Sabes? Déjame decirte algo, es tiempo que le des toda tu vida a Jesús. Todo, 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 todo. Absolutamente todo. Que no quede nada de ti sin entregárselo al Señor. Que cada área, que lo que te pasa dentro y fuera, se lo entregues al Señor.